Benvidas e benvidos a esta nova sesión do ciclo organizado polo Consello da Cultura Galega arredor da xestión e as políticas culturais nos concellos ante os retos que plantexa a COVID-19. Grazas a todas e a todos os que estades conectados a este encontro e, por suposto, grazas tamén ás persoas que nos acompañan como relatoras hoxe por ter aceptado este convite. Desde Valencia, Pau Rausel, director da área de investigación en Economía da Cultura e Turismo na Universidade de Valencia, coñecida como Econcult e que é un referente a nivel europeo. Pau ten participado en procesos e estudos de planificación cultural para territorios como Cataluña, Valencia, Canarias ou Madrid. Ademais, lidera e participa en proxectos nacionais e europeos como Innova, Sostenuto, Creative Med, Open Doors ou Culture for Cities and Regions. Benvido, Pau. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. E desde Navarra, acompaña, en concreto desde Pamplona, acompáñanos María Camino Marcenilla, xefa da sección de Recursos e Desenvolvemento Estratégico na Dirección Xeral de Cultura Institución Príncipe de Viana, do Goberno de Navarra, onde participou no deseño do Plan Estratégico de Cultura e na redacción da novidosa Lei Foral de Dereitos Culturais, formando parte, ademais, da Comisión de Mecenado. Benvida, María. Muchas gracias, boas tardes. Quería lembrar tamén a Javier Brum. Realmente esta sesión ia ter lugar e acontecer na semana pasada, non foi posible precisamente polo seu falecemento e desde aquí o noso cariño para a súa familia e o noso respecto e admiración a este grandísimo profesional do que tanto aprendemos, tan coñecido, tan respectado en tantos foros nacionais e internacionais e sempre na vanguarda da xestión cultural. Ben, na sesión de hoxe queremos botar unha ollada ás experiencias que se están planificando ou desenvolvendo noutros territorios, por iso nos acompañades. O noso obxectivo hoxe é achegar reflexións inspiradoras e replicables para as dimensións do contexto galego. Un contexto no que temos que traballar con variables como a periferia, estamos localizadas na periferia do Estado e temos unha poboación dispersa. Son pequenas cidades e vilas onde as equipas municipais deben atender a unha realidade de moitos núcleos rurais diseminados. Así que tentaremos, coa vosa axuda, obter ideas sobre estrategias para o futuro, tanto o máis inmediato como que se poda intuir a medio e longo prazo. Vamos a pola primeira cuestión que queremos plantexar hoxe. No inmediato, neste verán e outono de incertezas, cales son os retos e as estrategias máis importantes que pensades que deberían abordar as pequenas administracións locais en canto a infraestructuras, servizos, oferta, protección do tecido cultural, cooperación con outras administracións e, ademais, esta nova era de contidos digitais. No caso de Pau, intentaremos facelo dende unha óptica máis académica, quizáis tamén máis global, a nivel estatal e europeo, e no caso de María, desde a experiencia da xestión sobre o territorio, neste caso sobre o territorio navarro, que garda moitos paralelismos co noso territorio galego, porque temos en ambos casos un contexto político xeográfico con moitos núcleos de poboación rural diseminados, como comentaba, e ademais temos incluso climatoloxías parecidas, que a veces afectan moito para as programacións culturais. Entón, se vos parece, imos abordar esta cuestión por partes. Comezamos por infraestructuras e servicios socioculturais, bibliotecas, centros culturais, actividades de dinamización. Cales serían os retos e estrategias que van ter que abordar as pequenas administracións locais? Comezamos por María, por exemplo. Perfecto, pues muchas gracias, Marian. Luego vendrá Pau con esa visión quizá más teórica y otras buenas prácticas que nos pueda dar de otros contextos. Quizá desde el punto de vista de las entidades locales hay varios retos, ¿no? Por un lado está pues ese reto de protocolos para el propio personal que atiende esos equipamientos culturales. Está también el recuperar la confianza de la ciudadanía para que se acerque a esos espacios los próximos meses, ¿no? Hay gente que en este confinamiento ha sufrido, pues también vamos a decirlo de alguna manera, emocionalmente o psicológicamente y necesita esos espacios de seguridad
y ahí creo que las entidades locales con sus equipamientos culturales, por equipamientos de proximidad que son, tienen ahí mucho por hacer y mucho por ayudar, ¿no? Desde un concepto también emocional. Quizá entonces el trabajo sería en varias vertientes. Por un lado, de los propios trabajadores de esos equipamientos, a través de protocolos. Por otro lado, estaría esa visión de la ciudadanía de recuperar esa confianza, pues a través de determinadas campañas que se puedan llevar a cabo. Y por otro lado, igual nos tendríamos que poner en todo lo que es el sector, los sectores culturales, cuyas programaciones, cuyos formatos se han visto cancelados estos meses y que de alguna manera hay que volver a recuperar, bien no igual en espacios únicamente cerrados, con el aforo que se permite, sino pensando en el verano, pues todo lo que tiene que ver con el aire libre y con ese clima, ¿no? Que comentamos que el verano nos va a permitir de alguna manera trabajar, relacionarnos de otra manera. Quizá empezaría pues con esa triple visión a la hora de trabajar: protocolo, confianza y, por supuesto, contratación. Incluso, y lo podemos hablar más adelante, si se cancelan fiestas de las localidades, que la parte cultural siga estando presente, ¿no? En la época del verano. Sí, sí, yo coincido también que hay una cuestión importante que tiene que ver con la dimensión más técnica, que puede decir cómo reconvertimos los espacios tradicionales con unos determinados modelos o usos de ocupación del espacio, cómo los reconvertimos en condiciones de seguridad, siguiendo los protocolos en función de cómo vaya la cuestión de la pandemia y los posibles rebrotes o no rebrotes, ¿no? Y hay una cosa muy importante. Pero de todas formas, lo que a mí sí me parece que puede haber sido importante es estos 2 meses y medio, 3, o si alargamos un poquito más, pues un poco parar y repensar qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que ese proceso reflexivo puede ser muy importante, ¿no? Porque, en definitiva, yo creo que a veces ahora estamos en la mitad del túnel y quizá exageramos tanto los discursos utopistas, ¿no? De que ahora nos vamos a cuidar todos y lo importante es la solidaridad y lo importante es lo simbólico y lo expresivo, etcétera, etcétera, que yo creo que no va a ser del todo así, pero también creo que exageramos los discursos un poco más, los discursos utópicos, que era lo que estaba diciendo, pero también los distópicos, ¿no? Y que ahora todo va a desaparecer y que nos vamos a convertir en seres digitales para toda la vida y escondidos en nuestras cuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ni una cosa ni la otra y nos vamos a encontrar en una situación más intermedia donde las cosas no van a ser tan distintas a lo que eran antes, ¿no? Pero lo que sí que me parece que es importante que es poner en cuestión pues lo que podemos decir un paradigma convencional de la política cultural, un paradigma convencional de la política cultural en el ámbito de lo territorial, que al final, pues si vemos cuáles son un poco los retos, ese reto de la democratización cultural, del acceso a la cultura, es un reto que si lo vemos con cierta perspectiva está relativamente superado. Es decir, hoy cualquier ciudadano occidental conectado a la red tiene más acceso a bienes y servicios culturales que probablemente el más rico de los ricos en los años 50, ¿no? Es decir, hoy a través de una tablet y una buena conexión, pues puedes encontrar arte, literatura, poesía. Por tanto, la cuestión de los equipamientos culturales territoriales ya no tiene tanto que ver como repositorio, almacén de bienes culturales, que era el modelo más tradicional de la biblioteca, sino quizá como espacios de encuentro, espacios de interacción con otros ciudadanos, donde lo importante ya no sea el acceder en términos físicos a los bienes culturales, sino satisfacer el derecho a expresarnos, comunicarnos, emocionarnos, compartir con el resto de la ciudadanía y por tanto satisfacer esos derechos culturales que tienen más que ver, superan el acceso y tienen más que ver con el derecho a la comunidad, ¿no? Y aquí en este sentido no creo que el salto haya sido por la pandemia, por la COVID, pero sí nos obliga un poco a reflexionar sobre cuál es el papel que tienen que jugar los espacios socioculturales en el ámbito territorial, especialmente cuando hablabas, Marian, de los espacios más periféricos o menos centrales, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar la reflexión, ¿no? Y ver cómo reconfiguramos esos espacios
manteniendo las condiciones de seguridad, pero tienen que ser espacios donde nos vamos a sentir una comunidad juntos, expresarnos, comunicarnos, compartir, etcétera, etcétera. Y en canto a oferta cultural municipal, programacións artísticas, festas, como se pode ir reconducindo todo isto? Cales son os retos? Bueno, yo creo que hay un compromiso inicial, es decir, de no renunciar a la programación. Es decir, ya vimos a través de la anterior crisis, desde el 2008-2009, que se ha ido retirando, las administraciones se han ido retirando y han ido retirando recursos en el ámbito de la política cultural en general y de la programación cultural en concreto. Y parece que nos habíamos conformado con esa reducción, no reclamábamos la vuelta a cierta situación de normalidad. Yo creo que ahora, más aún, ¿no? Tenemos que exigir, hay que buscar otras fórmulas y todo lo que queramos, pero hay que exigir que la presencia de la programación cultural continúe en la dimensión y en el volumen al que estaba antes de esta crisis y antes de la anterior crisis. Y no perder o no ceder el terreno definitivamente. Yo creo que la programación cultural a muy corto plazo se tiene que mantener, en el sentido, se tiene que mantener al menos la contratación. Es decir, no se puede dejar, porque ahí está el verdadero riesgo de esta crisis, el verdadero riesgo es que esta retirada posibilite el colapso del sector cultural y creativo. No la reducción, no la contracción o la recesión, sino el colapso que significa la desaparición, y eso puede significar que las posibilidades de recuperación se retrasen mucho en el tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que uno de los compromisos ahora de la Administración Cultural es al menos mantener lo que tenían programado, cambiando los calendarios, pero lo que tenían contratado, programado, eso materializarlo. Es decir, materializarlo significa que al final los recursos vayan a los agentes culturales sobre los que estaba previsto, ¿no? Y eso yo creo que es irrenunciable y eso es una exigencia que el sector cultural en general y diría que la ciudadanía en general debemos mantener, porque si no se corre el riesgo del colapso real del sector cultural. María. Comparto con Pau la visión que señalaba de democratización cultural en esos equipamientos de proximidad de las entidades locales, ¿no? Yo creo que en general, ¿no?, de las políticas culturales, sí que creo que en los últimos años hemos avanzado bastante en democracia cultural, con lo cual hemos mezclado ya, pues en su momento la democratización se entendió como accesibilidad, ¿no?, a la vida cultural. Y esa accesibilidad se entendió como la accesibilidad a un equipamiento, muchas veces cultural, ¿no? Un poco era esa visión que se tenía. La democracia cultural yo creo que nos trajo y está muy presente esa participación en la vida cultural y que esos equipamientos de las entidades locales, en muchos casos y en muchos territorios y en muchas localidades, llevan años trabajando en ambos sentidos, es decir, en procesos participativos, comunitarios, que es lo que señalabas, y a la vez dando la oportunidad a la accesibilidad entendida desde el hábito cultural, ¿no? Esos espacios generan, pues no solo que yo pueda ir a una biblioteca, sino que posiblemente pueda ejercer dentro de un grupo de teatro o pueda ejercer pintura, es decir, pueda asimilar esa parte de interior que uno tiene y que genera a través de la práctica cultural. Eso me parece que es muy interesante, creo que hay que seguir manteniéndolo, comparto que es un periodo de reflexión el actual, al menos este periodo, no sé si para las grandes bonanzas o discursos que señalabas, pero sí que nos tiene que servir para una parte de reflexión, desde luego, de las personas que estamos dentro de los marcos de las políticas culturales. Y ya yendo al caso concreto, viendo que estas dos visiones de democratización y democracia cultural se da, creo que lo que hay que combinar los próximos meses, y lo adelantaba un poquito, es que si incluso se cancelan fiestas patronales, que lo estamos viendo, ¿no? Aquí en Navarra ya anunciamos que se cancelaban los famosos Sanfermines, que tienen una parte muy importante de programación cultural, pero no solo Pamplona, sino todas las entidades locales de Navarra. Quizá ahí es donde haya que seguir trabajando, porque el que no exista una fiesta popular no va a existir una programación cultural. Por otro lado, ¿cómo podemos seguir trabajando? Con las contrataciones, como muy bien señalabas. Sabemos, y así lo sacó el Ministerio de Cultura, y así lo tenemos también en un boletín oficial del Estado, nosotros en Navarra lo hemos trasladado,
lo que puede suponer una cancelación desde el punto de vista de la indemnización. Yo creo que es interesante articular esas figuras jurídicas que dé amparo también a los sectores artísticos, y creo que nuestra responsabilidad hay más cosas, la de generar en el verano programación cultural en las condiciones que sean posibles a través de esos protocolos, pero generar toda esa visión. El otro día veíamos el sábado cómo se hablaba ya del turismo, ¿no? En los meses de julio y agosto, el turismo, la cultura, el turismo cultural, las oportunidades del verano hay que seguir trabajándolas. Las administraciones tenemos la responsabilidad de seguir haciendo festivales o formatos o exposiciones que permitan esas contrataciones que señalaba Pau. Y luego hay un punto muy importante de este sábado en el boletín oficial también. Se levanta toda la suspensión que había de la concurrencia competitiva, es decir, de las ayudas. Podemos poner en marcha las convocatorias de subvenciones. Creo que con estos pilares, vamos a decirlo, desde las administraciones públicas, que ya tenían encaminadas y que tienen que seguir encaminando, por otro lado, proteger a los artistas desde el punto de vista jurídico, ¿no? De las indemnizaciones que hablábamos, y por otro lado, esa visión de seguir creando esos espacios comunitarios que muy bien señalaba Pau y que a la vez nos sirva para reflexionar. Y ahí introduciremos, y si queréis lo tratamos más adelante, toda la parte híbrida. Lo digital ya estaba presente, ¿no? La transformación digital y la digitalización, que son dos cosas diferentes, pero la digitalización estaba presente y posiblemente ha venido para quedarse de una manera, aunque ya sabemos que la cultura, muchos de los formatos los disfrutamos en vivo y en directo. Pois María creo que avanzou parte da seguinte cuestión, que era abordar como vos parece que hai que protexer o tecido cultural do territorio, a cultura popular, o tecido asociativo e amador, o sector profesional tamén. Pues si te parece, sigo yo, Marian, si te Sí, parece, perfecto, Pau. claro. Pues Sí, un claro. poco sería al hilo esa protección de lo que venimos comentando, ¿no? Tenemos que dar un amparo en la política cultural directa e indirecta, tenemos que dar un amparo legal, vamos a decirlo de alguna manera, y tenemos que dar un amparo en la programación, en continuar generando esos formatos, sean del tipo que sea. Y tenemos también incluso que aventurarnos en otras experiencias más híbridas, que hablábamos de la digitalización, incluso aprovechar para hacer mapeos. A mí siempre me ha parecido una fórmula muy interesante los mapeos un poco de los sectores culturales o artísticos, ¿no? Como los queramos definir. Creo que es un momento también de darnos cuenta todo el tejido que tenemos desde el asociativo, que en los equipamientos de proximidad y en las entidades locales trabaja muy mano a mano, y creo que eso es muy interesante, hasta incluso todos esos profesionales que emergen con propuestas muy novedosas, que incluso van más allá de lo que llamamos sectores culturales, industrias culturales, todo lo creativo, ¿no? Toda la moda, todo el diseño, todos los híbridos. Ese talento joven que tanto hay en las entidades locales, ¿no? Yo creo que es hora un poco en este momento de también plantearnos en esa reflexión, pues yo la añadiría incluso a esos posibles mapeos artísticos que son muy interesantes. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con María, y añadiría una cosa que a veces le prestamos poca atención. Yo creo que ahí efectivamente tenemos una responsabilidad colectiva en el sentido de cómo articulamos las políticas públicas para conseguir que efectivamente ese tejido, ese ecosistema sea lo más rico, lo más denso, lo más incluso autónomo posible. Pero luego hay otra parte de ese ecosistema que se financia, es decir, que obtiene parte de sus recursos con lo que nos gastamos los ciudadanos en bienes y servicios culturales. Y esto estamos viendo desde el inicio de la crisis del 2008, que va suavemente reduciéndose los recursos destinados por los individuos privados, lo que cada uno de nuestros bolsillos dedicamos al gasto en cultura. Y aquí en parte hay varios factores que explican esto, desde que los que acceden desde el punto de vista vital al consumo cultural lo hacen en condiciones muy precarias, comparando con otras generaciones anteriores, que también ha habido cierta reducción de los costes por el tema de la digitalización, es decir, hoy puedes encontrar música, audiovisual, etcétera, a precios relativamente baratos, pero hay que dejar constancia que al final el consumo cultural es también, o debe ser también, un consumo ideológico, en el sentido que debemos estar dispuestos a renunciar o
a transferir parte de nuestros recursos para mantener esos ecosistemas culturales. Y yo creo que a veces no tenemos esta conciencia, que dejamos la responsabilidad en las administraciones, pero yo, por ejemplo, propondría, si alguien nos escucha desde aquí, que sería relativamente barato, es decir, ahora viene un periodo que es el periodo, es decir, cuando empezaremos las vacaciones en verano y tal y cual, donde se va a reducir el turismo extranjero, pero probablemente se va a incrementar bastante el turismo interior, y aquí hacer algún tipo de campaña de comunicación. Consumamos cultura, porque si no consumimos nosotros la cultura que nosotros queremos consumir, nos consumirá la cultura que las grandes mainstreams y producciones culturales, pues, y por tanto aquí debemos activar cierto compromiso ideológico en el sentido del conjunto de ideas y valores alrededor de la importancia de la cultura y asumir la responsabilidad como ciudadanos. Es decir, algunos de estos ciudadanos continuamos teniendo los mismos recursos que antes de la crisis, etcétera, etcétera, y por tanto no está justificado que reduzcamos nuestro consumo cultural, ¿no? Y aquí yo creo que habría que hacer un llamamiento en este sentido. Esa é unha grande pregunta. Hai efectivamente un sector da poboación que afortunadamente mantén os seus recursos, pero hai tamén un sector que xa se verá cal é a dimensión, pero seguramente máis amplo, que vai ver reducidos os seus recursos, non? Entre eles, os propios axentes culturais, artistas, programadores. Entón, frente a isto, que podemos ofrecer? Que igual xa non podemos pedir ese compromiso que casi en moitas circunstancias se presupón, senón que podemos ofrecer. ¿Voy yo? Sí, gracias, Pau. Bueno, pues a ver, nosotros no a raíz de esta crisis, sino en general a esa tendencia estructural y creciente a la precarización de la producción cultural, donde se da una paradoja que no es fácil de resolver. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que la producción cultural no es como otras producciones de mercado, donde uno hace sillas o mesas porque ve una oportunidad en el mercado y intenta venderlas en ese mercado. Si se equivoca, pues desaparece del mercado y se dedica a otras cosas, ¿no? Pero en el ámbito de la creación cultural, de la producción cultural, no solamente producimos y creamos cultura porque detectamos oportunidades de mercado, sino porque es parte de nuestras necesidades expresivas y comunicativas. Y, es decir, aunque no hubiera mercado, seguiríamos, y de hecho toda la historia de la humanidad es producción cultural en entornos o en contextos de no mercado, ¿no? Cuando estamos hablando que la retribución por la participación en la producción, en la creación de valor añadido, riqueza, tiene que ver a través de los salarios, que tienen que ver a partir de la producción de valor añadido, pues aquí hay una tendencia estructural a la precarización, porque hay gente que está dispuesta a crear cultura no solo no cobrando, sino pagando, ¿no? Y incluso en el ámbito de lo amateur, de lo doméstico, pues producir cultura nos cuesta dinero, estamos dispuestos a producir cultura, ¿no? Todo el mundo querría ser profesional, pero aquí hay una tendencia estructural. Esto tiene mala solución, que en cada crisis se agrava, en cada crisis se agrava. Yo aquí solamente veo dos soluciones. Una es una regulación muy estricta, que sería volver a un modelo de gremios, de manera que no se pudiera vender nada por debajo de un determinado precio, que no se pudiera hacer ninguna actuación musical si no cobra el artista, o sea, regularlo de una manera muy estricta, pero esto yo creo que limitaría también bastante, pues eso, estos derechos de expresarnos a través de la cultura y de tratar de proyectarnos comunicativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro extremo sería pues que alguien decida que los artistas merecen una renta simplemente por el hecho de serlo, que serían modelos del tipo de renta básica o... No veo ninguna solución intermedia, o sea, sí, no, quiero decir, hay muchos grados intermedios, pero no veo ninguna solución adicional, es decir, estructuralmente la creación cultural tiende hacia el precariato. Y eso o lo solucionamos con una regulación muy estricta o lo solucionamos con algún tipo de renta garantizada, renta básica, para todos, para los artistas, se pueden buscar distintas fórmulas. Pero no veo otra manera de solucionarlo. Es decir, el discurso que a veces insiste en
el neoliberalismo del modelo económico, que sí afecta a otras profesiones, pero yo diría que la razón fundamental de la precarización de la creación cultural no tiene que ver, o sea, sí también tiene que ver, pero la razón fundamental no es esa, es esa deficiencia estructural que tiene la producción cultural. Para ti, María, e xa casi pasando a seguinte cuestión, pois sí, en referencia a cantidade de concertos desde a casa que levamos vendo nestes últimos meses e ante ese reto da dimensión digital, tanto a obrigada polas circunstancias como a transición que xa está en marcha, como ben avanzaba antes María, cal sería o camiño que vislumbrades a partir de agora? Pues uniendo un poco también al hilo de lo que señalaba Pau, me parece muy interesante cuando ha introducido la visión del consumo cultural, ¿no? Creo que es responsabilidad de todos y todas ser consumidores de la cultura teniendo en cuenta que eso tiene un valor económico, que tiene un esfuerzo creativo, que detrás hay un talento y que, por supuesto, desde las administraciones nos tenemos que mover siempre en los valores de mercado, no en la precarización. Desde una concurrencia competitiva con unas cuantías económicas acorde al objeto de las mismas, pasando a las contrataciones, siempre con la dignidad del valor de mercado, no podemos consentir desde lo público y tampoco podemos consentirnos, vamos a decirlo, como personas públicas, ¿no? Como ciudadanos, ciudadanas que participamos en el mundo cultural, no podemos dejar digamos, de consumir y de valorar todo lo que hay detrás, ¿no? de ese esfuerzo. Creo que uno de los pasos a seguir en toda esta, vamos a decir, problemática que se nos plantea está un poco también ligado a lo que puede ser la digitalización, ¿no? Que señalabas, Marian. Creo que es importante avanzar en este sentido y marcarnos visiones a veces, bueno, Pau hablaba de ecosistema, a mí es un término que también suelo utilizar, ¿no? Creo que tenemos que ir a cuestiones híbridas donde el streaming también aparezca como una posibilidad también de ingreso por parte de las entidades, de las personas, de los artistas que están en el mundo cultural a través de las pantallas, ¿no? Tendríamos que reflexionar del consumo cultural, como decía Pau, si uno mira los análisis los últimos años, porque a veces desciende, luego parece que vuelve a ascender, ¿qué hay detrás? Y quizá tendríamos que entrar a otras visiones del público más joven, de cómo consumen la cultura, ¿no? Las redes sociales, las nuevas tecnologías, cómo ha favorecido toda esa visión y creo que es hora de acercarnos a ellos porque la situación nos está llevando y que lo híbrido, en este sentido lo digital, puede ser una manera de acercarnos. El otro día veía, Zaragoza tiene un caso muy interesante de teatro en streaming, que tuvo ayuda del Ministerio de Cultura en sus proyectos de innovación y de industria cultural, y creo que esos procesos pueden ser interesantes y puede ser una patita más, vamos a decirlo, en pro de los creadores y de dar visibilidad y comunicación también a su talento, ¿no? Las administraciones, nosotros tenemos un caso concreto que si queréis os lo comento luego, pues si en algún momento abordamos lo que fue la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra. Tenemos un portal digital de la cultura de Navarra que estamos creando y nos parece que puede ser a futuro una visión interesante con todo lo que tiene que ver de la digitalización y de la transformación digital. Perfecto, sí. Respecto a alguna experiencia también del ámbito de la digitalización, yo creo que hay uno de los ámbitos que permite la digitalización y en general el desarrollo tanto de Internet, las redes sociales, la información que discurre a través de las redes sociales, que es que el sector de la cultura no tiene que renunciar al uso de toda esta información en beneficio propio, como hacen otros sectores y otras actividades, ¿no? Y aquí quería simplemente contar una experiencia que estamos haciendo desde aquí, desde Concult, que es una cosa muy sencillita, que es simplemente una aplicación que trata de, cuando tú sales de un evento cultural, a través de la aplicación puedes evaluarla, esa aplicación, pero de una manera un poquito más sofisticada, es decir, le preguntamos cuál ha sido el impacto cognitivo del evento, sea una exposición de artes visuales, un teatro, un elemento en la calle, etcétera.
preguntamos sobre el impacto estético, preguntamos sobre el impacto emocional, preguntamos sobre el impacto en términos sociales, si ha ido acompañado. De lo que tratamos es de generar información, y esto sería, es decir, a través de una aplicación se podría hablar de Big Data, de generar información de cómo se construye la satisfacción por la participación en eventos culturales, que esto sería una información de primera magnitud, tanto desde la lógica de las políticas públicas, en términos de programación, como desde el término de la rentabilidad de la oferta privada, ¿no? Si tú supieras, es decir, uno de los grandes problemas en términos de proyectos culturales desde el punto de vista empresarial es que un proyecto cultural es un proyecto de los que se denominan de bienes de experiencia, es decir, hasta que no has consumido el bien, no sabes si lo que has pagado valía la pena pagarlo o no. Y esto no te pasa con, yo qué sé, con otros tipos de bienes, ¿no? Y aquí, en este sentido, la gente es muy conservadora, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista del consumo. Es decir, aquí si estamos pensando que un productor cultural que invierte en un proyecto cultural, si no sabe cuánto va a vender, es decir, cuando uno hace yogurts, cuando Danone hace yogurts, sabe más o menos lo que va a vender en los próximos 3 años y, por tanto, puede contratar el personal, el transporte, los almacenes, etcétera, etcétera. Un productor cultural, prácticamente hasta que no se empieza a consumir el bien, no sabe lo que va a vender. Por tanto, si no sabe lo que va a vender, si no sabe lo que va a facturar, todas las decisiones de inversión se mueven en un elevado nivel de incertidumbre. Si tú, a través de ciertas herramientas, pudieras reducir de alguna manera el riesgo, probablemente habrían más proyectos culturales porque los niveles de riesgo asumidos serían inferiores, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas que nos permiten de alguna manera reducir los riesgos de la creación cultural, pues pueden ser útiles en el sentido de ampliar y otorgar sostenibilidad a la creación y a la producción. Moi útil, moi interesante esa ferramenta. Pode facer parte tamén da seguinte cuestión, que é que feblezas e que fortalezas pensades que, en xeral, a crise do COVID-19 mostrou con respecto aos modelos de políticas culturais e recursos das administracións locais en cultura, previas ao que se estaba facendo hasta este momento. Pau, si te parece, sigo yo. Sí, claro. Perfecto. Bueno, como fortalezas, yo creo que es verdad que el repensar este tiempo de impasse, el repensar, el generar nuevas propuestas, nuevas visiones, creo que es una fortaleza importante. En nuestro caso, en las mesas de trabajo que hemos ido generando, es verdad que se nos ha solicitado y se ha solicitado esa visión de la digitalización, con lo cual está más presente que nunca, ¿no? Y como debilidades, pues posiblemente nuestros ejercicios presupuestarios de alguna manera a veces son contraproducentes a la propia cadena de valor de la creatividad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hemos situado que las programaciones o las contrataciones muchísimas veces van a esos equipamientos culturales, sean del tipo que sean, ¿no? En este caso entidad local, equipamiento de proximidad, son esos festivales al aire libre, pero parece que hemos dejado a esos circuitos, a esas redes, toda la programación. Quizá habría que reflexionar todo lo que hay desde el ámbito privado o desde el tejido asociativo, que también de alguna manera tiene que estar presente. Es decir, en este caso, nuestro sistema de política cultural, y ya hablo a nivel estatal, yo creo que ya descentralizado a las comunidades autónomas, a los territorios, a las entidades locales, siempre ha sido un sistema muy de la administración a la ciudadanía, pasando por los creadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos tiene que servir también para reflexionar que todo lo asociativo y participativo es generador de contenidos incluso que van hacia el patrimonio cultural, al patrimonio inmaterial, a las costumbres, a los acervos, a la forma de relacionarnos, ¿no? Cada uno presente en nuestros territorios. Y creo que si algo está demostrando esta crisis es que toda esa parte asociativa, inmaterial, etcétera, sigue estando presente y creo que es algo que hay que cultivar y hay que seguir cultivando. Entonces, las administraciones tienen que seguir abriéndose a esos procesos participativos donde la cultura al final no es algo que surge de la administración hacia la ciudadanía, sino que la ciudadanía es generadora de sus propios contenidos. A mí yo diría que también hay otra parte que, bueno, diría que es casi de manera intuitiva,
porque la verdad es que no lo he visto hasta ahora en los análisis o la información que aparece, que es una dimensión de la cultura que hasta ahora hemos trabajado poco, pero ya se incorpora en la agenda europea de la cultura, que es la relación entre cultura y bienestar, la relación entre cultura y salud. Este es un campo donde tenemos evidencias, parecía que muchas, luego cuando rascas un poquitín no son tantas, y no son tan contundentes como aparecen a veces en los medios de comunicación, en los titulares de los medios de comunicación, pero esta emergente centralidad de las cuestiones relacionadas con la salud y la sanidad y la seguridad hacen que el papel de la cultura pueda ser muy importante en este proceso. Hay algunos estudios, por ejemplo, del profesor Pierluigi Sacco de Italia, donde ha hecho unos estudios sobre los efectos, bueno, resumiéndolo y quizá caricaturizándolo, calcula un poquitín los efectos que tendría el incremento de los gastos en cultura sobre la reducción de los gastos en sanidad. Es decir, si nos gastáramos más dinero en política cultural, compensaría con lo que no nos tendríamos que gastar en política sanitaria, especialmente en momentos de envejecimiento demográfico, con problemas que tienen que ver con aspectos de degeneración mental, etcétera, etcétera. Y aquí la cultura puede jugar un papel importantísimo, ¿no? Y aquí ya empiezan a haber experiencias de que el sistema de la salud recomienda o prescribe la práctica cultural o la asistencia a eventos culturales como parte de las terapias o de los procesos curativos, ¿no? Y yo creo que este es un campo apasionante y es un campo que ya está, es decir, la agenda europea de la cultura lo incorpora y lo pone como elemento central, pero que hasta ahora no le hemos prestado demasiada atención. Y el caso de la pandemia de la COVID-19 puede que nos vuelva a hacer reflexionar o nos vuelva a hacer conectar con más intensidad esta conexión entre cultura y bienestar, cultura y salud, que tiene mucho recorrido. Este autor, Pierluigi Sacco, pues al final pues, prácticamente todos los consumos culturales tienen efectos notables sobre la esperanza de vida. Solamente hay uno donde parece que el efecto es negativo, que es la poesía. Pero bueno, entonces simplemente a nivel de anécdota. Pero todos los demás consumos culturales tienen efectos sobre la esperanza de vida en estudios longitudinales a largo plazo. Etcétera. Dependerá de la poesía, ¿no? Del tipo de poesía. Bueno, es verdad, no hay más que ver IFEMA, ¿no? La biblioteca de IFEMA, que ha recibido un premio. Es verdad que la cultura, somos seres culturales por naturaleza, ¿no? Otra cosa es que hayamos creado infraestructuras y otro tipo de equipamientos, pero yo creo que es importante darnos cuenta que eso forma parte de nosotros mismos y que internamente nos genera muchas bondades, ¿no? Como dice Pau. Sin dúbida. Vamos agora a onde doe. Que marxe dentro do marco normativo e orzamentario van ter realmente os concellos que queiran poñer en marcha medidas excepcionais no eido cultural. Por exemplo, pagar servizos contratados, xa se avanzou isto, actuacións ou subvencións que polo COVID-19 non se puderon realizar ou adiar para o exercicio de 2021 compromisos desde 2020. A realidade orzamentaria que permita todo María, eso... yo de eso no sé nada. Te toca. Para María, entón. Bueno, sí, es una realidad. Todo lo que has contado yo creo que se va haciendo, ¿no? Al menos en Navarra nos hemos planteado varios escenarios. Las entidades locales, ya hace aproximadamente un mes, en reuniones también que han mantenido entre ellos, planteaban la posibilidad de adelantar un 50% del caché ahora mismo y el compromiso de la reprogramación de aquí a 31 de diciembre. Yo creo que este ha sido un mecanismo interesante que lo están llevando a cabo y lo van a llevar a cabo muchas entidades locales, incluso con la visión de 2021, ¿no? Un poco, quizá vamos a plantearnos si el equipamiento en su parte escénica tenía al año X número de representaciones, el plantearse de alguna manera incluso incluir más representaciones o combinar lo público en el sentido de interior de un edificio, el espacio convencional con el no convencional. Yo creo que esas medidas ya se están llevando a cabo.
aparte de las ayudas, también es muy interesante que se pueda levantar esa suspensión, que era una demanda, yo creo, de todas las comunidades autónomas. Y lo que hemos hecho en estos, vamos a decir, semanas es en las reuniones con los sectores aprovechar para modificar incluso parte de las convocatorias de ayudas, no la parte a veces de intervención y servicios jurídicos, porque esa al final tiene una ley de subvenciones, que es la que lo ampara y lo que lo regula, ¿no? Y una ley de la hacienda pública. Pero ha sido interesante porque hemos podido incorporar incluso puntuación por digitalización o incluso que las compañías asuman toda la parte, vamos a decirlo, de geles, de mascarillas que necesiten incluso para el propio funcionamiento de la compañía, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este proceso nos hemos sentado a reflexionar y a hablar y de alguna manera, por supuesto, hay muchísimas cosas por hacer y por seguir construyendo, pero se ha podido habilitar que estas convocatorias ahora, cuando se abra plazo el 1 de junio, las hayamos situado un poco a la realidad que nos ha planteado este escenario del COVID. Y aquí habría un tercer elemento, es decir, pues un poco ese adelanto del caché, esa reprogramación, esa visión del 2021, en lo convencional, no convencional, esa visión que comentamos de la concurrencia competitiva, es decir, de las subvenciones, amoldarla a la situación y tener perspectiva de futuro. Y yo aquí añadiría un elemento que es otra ley, que esto en Navarra pudimos hacerlo en el 2014, que va muy en relación con el territorio, que va muy en relación con las entidades locales, que es la ley de mecenazgo cultural, ¿no? Navarra tiene una ley desde el 2014 y ahí hemos podido trabajar en el territorio en proyectos de asociacionismo, en proyectos de determinados artistas, es decir, al final es una corresponsabilidad, no es retraer fondos públicos, pero es una corresponsabilidad y buscar esos sistemas de relación entre la persona que genera un proyecto y la ciudadanía que de alguna manera forma parte de ese proyecto. En Navarra las experiencias están siendo positivas, a pesar de tener, pues eso, 5 para 6 años esta ley, en el territorio. Las entidades locales están presentando varios proyectos y ahí yo creo que ese marco legal que pudiera permitirse de una ley del mecenazgo creo que es muy recomendable para todos los territorios, ¿no? Alguna Valencia tiene también esa ley, estuvimos hablando con ellos en su momento para mostrarles la ley de Navarra. Bueno, es una ley muy inspirada en la ley de Navarra. Eso es. También, bueno, pues en su momento estuvimos con Guipúzcoa, quiero decir que son experiencias que se van trasladando y el mecenazgo tiene algo de compromiso, de ideología, incluso de sentimiento hacia lo cultural, ¿no? Incluso asociado a lo que decía Pau, hemos visto proyectos que ponen en relación el arte con la terapia, ¿no? Con la salud y con el bienestar. Creo que esa fórmula, además de los mecanismos de la administración, de ley de contratos, ley de subvenciones, ley de hacienda pública, creo que hay que abrir los cauces para regular de alguna manera esa corresponsabilidad y esa visión compartida en los proyectos culturales. También un poquitín, si queréis, modo de anécdota también, sabéis, bueno, si no lo digo, nosotros hemos hecho una encuesta sobre los impactos del confinamiento en los sectores culturales para los agentes culturales y creativos y hemos conseguido casi 800 respuestas, que no está mal, de las cuales casi el 50% son de la Comunidad Valenciana, porque lo hemos distribuido a través de Internet y naturalmente tenemos más seguidores aquí que en Navarra o en Galicia, pero aún así, para el caso de Galicia sí que hemos conseguido más de 50 respuestas, que ya nos puede dar alguna información. Y así, en términos diferenciales, cuando preguntábamos sobre cuáles son las necesidades a corto plazo más importantes que veían los agentes culturales, para el caso de Galicia se destaca especialmente que una preocupación diferencial, es decir, que está bastante por encima de la media, es cómo resolver las cuestiones de su capacidad para cumplir con las obligaciones económicas de la organización, ¿no? Aquí hay de manera diferencial. Y otra, también de manera diferencial, es la necesidad de contar con información para reprogramar la actividad organizada, eventos, conciertos, reuniones. Es decir, estos dos elementos especialmente significativos en Galicia como necesidades percibidas por parte de los agentes culturales. Gracias, Pau, por avanzarnos los resultados de Enquisa. Realmente era una de las preguntas previstas. O que quería saber, estos son los resultados para Galicia, sobre esa mostra que tedes de momento. Non sei se coinciden cos resultados do resto de territorios.
No, precisamente he destacado en otras preguntas o en otras necesidades percibidas, el caso de Galicia es similar o más parecido a la media del conjunto. Estos son dos elementos diferenciales para el caso de los agentes culturales gallegos. Que en esas dos necesidades diferencialmente mostraban más interés que la media de los otros territorios. Comprendo. E indo agora xa, digamos, elevamos un pouco a visión, pensades que este momento abre unha oportunidade de cambios reais no modelo de acción cultural local que poidan cristalizar e consolidarse no futuro, ou primará querer volver canto antes a unha nova normalidade moi similar á anterior? Buena pregunta, Marian, buena pregunta. Yo creo que nos vamos a encontrar de todo, que también depende mucho de los perfiles que tengamos cada uno y las posibilidades de actuación. Sí que creo que hay cosas que van a cambiar, pero desde el punto de vista de todos, ¿eh? Desde los profesionales, vamos a decirlo, de la gestión cultural, hasta los artistas, pasando un poco por la ciudadanía. Pero va a tener que ser una reflexión y un repensar que se tengan que hacer todas las entidades locales, y si es en el conjunto, en vuestro caso también, de reflexión conjunta, ¿no?, de toda Galicia, en los procesos que se consideren oportunos salir, puede ser más interesante, porque siempre se aprende los unos de los otros a través de buenas prácticas o de visiones que puedan incorporar. Yo creo que va a haber de todo, como ciudadanos y ciudadanas que hay, ¿no? Quienes de este confinamiento desescalada aprendamos algo o hayamos mirado hacia adentro y queramos modificar ciertas cuestiones, ¿no?, desde personales hasta de nuestro ámbito laboral, hasta quien considere que vamos a correr y vamos a volver a esa normalidad que ya la vemos, yo a veces incluso la veo como lejana, casi, ¿no? Pero yo creo que este empuje, las políticas culturales, creo que los ciclos tienen que ser importantes y necesarios para replanteamientos. Desde mi punto de vista debiera ser así. Entiendo que no se dará en todos los casos, pero creo que es un momento importante para repensar determinadas cuestiones, sobre todo en el modelo que señalas de la acción cultural. Pau? Yo diría, para el caso concreto de la administración cultural en el ámbito local, a mí me parece que hay un cuello de botella que es importante, que es un cuello de botella que tiene que ver con las propias características del personal de la administración cultural. Yo creo que ahí hay cierto envejecimiento profesional. Creo que en estos momentos sería necesario, o sea, como parte de esa posible regeneración de la política cultural, tendría que ir acompañado de una renovación de los agentes o de los gestores culturales que llevan el proceso. Yo creo que aquí hay un efecto de cierto desgaste que tiene que ver con la propia trayectoria vital, es decir, ahora, pues no sé, me viene a la cabeza y por tanto quiero también hacerlo un poco in memoriam de Javier, Javier Brun, que lamentablemente falleció hace unos pocos días. Pero Javier quizás representa bien o representaba bien ese conjunto de gente que asume la responsabilidad de la gestión cultural en el ámbito local y que en estos momentos pues hace un poco de tapón generacional, porque es un momento que la administración cultural crece mucho y hay un conjunto de gente que se incorpora, se enrola en la gestión cultural, que hace un poco de tapón generacional y por tanto, claro, porque los puestos en la administración cultural son relativamente limitados, se ocupan en el momento del gran impulso de las políticas culturales locales y luego pues hay trayectorias profesionales, desarrollos profesionales, pero que un poco que no permiten la incorporación de nuevos. Yo diría que ahí hay un cuello de botella. Yo diría que habría que hacer un esfuerzo, y creo que es el momento también, por ampliar los puestos, es decir, los puestos de trabajo en la administración cultural. Yo creo que es una administración cultural que ha crecido mucho en sus responsabilidades y en sus funciones, pero mantiene el mismo personal que prácticamente hace 30 años y con la crisis parece que esté justificado que así sea y por tanto se trata de una administración cultural, de un personal en la administración cultural con cierto cansancio desde el punto de vista del ciclo vital, con creciente carga de trabajo y con condiciones laborales
iguales o peores, ¿no? Y con la excusa de la crisis más. Y por tanto, yo diría que podrían significar cierto cuello de botella si queremos replantear una revisión más o menos completa de la política cultural desde el ámbito de lo local, y yo creo que ese podría ser un cuello de botella. Yo espero que desde esa visión estratégica, esa mayor centralidad que le vamos otorgando poco a poco a las políticas culturales, pues se perciba que efectivamente el personal es un recurso esencial en cualquier desarrollo programático y cualquier voluntad de intervenir sobre el territorio y cambiar la realidad a través de la transformación, que es el objetivo de las políticas públicas. Y por tanto yo espero que se perciba la necesidad de ampliar notablemente el personal de la Administración Cultural. Cal é a vosa opinión, este é un tema que nos interesa moito aquí en Galicia nos últimos tempos, cal é a vosa opinión sobre os modelos de políticas culturais vinculadas ao turismo? É dicir, promoción de iniciativas culturais, sobre todo musicais, estamos quizáis asistindo nos últimos tempos, musicais e festivas, que buscan proxectar marcas de territorio para atraer públicos de fora dese territorio. No noso caso, aquí en Galicia, moi recentemente, pasamos a ser Consellería de Turismo e Cultura, o sea, que simbólica, cognitivamente, claramente, eses dous universos se unen. Temos a sensación que un pouco máis en favor do turismo que da cultura. Como exemplo temos o modelo xacobeo, que no noso caso aglutina a maior parte dos recursos culturais de Galicia dentro dunha programación vinculada a atraer turismo. E que ademais concellos, deputacións e incluso o tecido industrial pois tamén se aliñan un pouco con este modelo. María, voy yo. Venga, Pau. A ver, yo soy muy crítico con esta relación, la hemos estudiado con algún detalle y tal. Vamos a ver, el sector turístico es claramente, aunque es mucho más importante en términos de dimensión y en términos de cuánta gente ocupa, etcétera, etcétera, pero es claramente, está muy por debajo de la productividad de los sectores culturales y creativos. Esto, para que os hagáis una idea de las dimensiones, podemos estar hablando que el valor añadido, es decir, la riqueza que genera un trabajador en los sectores culturales y creativos puede estar alrededor de 30 y pico mil euros. La de un trabajador en el sector turístico está en España de media en 22.000. Es decir, lo que estamos haciendo es utilizar la cultura, que es mucho más productiva, para atraer turistas, que es mucho menos productiva. Es decir, eso sería como alimentar a los cerdos con caviar para producir salchichas, porque al final el valor añadido de una cosa está muy por debajo de la otra. Por tanto, hay que revertir esta relación. Es decir, lo que es productivo, lo que genera valor añadido, en términos de riqueza, es la cultura. Naturalmente, para producir cultura, a veces con los mercados locales no nos vale. Y para que sean sostenibles proyectos culturales, a veces es necesario que vengan también gente de fuera de los mercados locales, que son los turistas. Pero fijaros que la filosofía es distinta. Es decir, lo que tenemos que hacer es asegurarnos el turismo para desarrollar proyectos culturales que son muy productivos en el caso de que no sea suficiente con la demanda local para mantener la sostenibilidad o el volumen o la dimensión o la magnitud del proyecto cultural. Y esto cambia completamente. Es decir, no se trata de hacer eventos culturales para generar turismo, sino mantener el turismo para poder hacer eventos culturales o proyectos culturales, que es una filosofía completamente distinta. Por tanto, la Consellería tenía que ser no de turismo y cultura, sino de cultura y turismo en su caso. Gracias. María. Muchas gracias por esos datos, Pau, muy interesantes. Nosotros es verdad que lo fuimos cultura y turismo hace muchos años, después fuimos cultura, deporte y juventud, y ahora hemos dejado la juventud y somos cultura y deporte, quizá porque, como decía Pau, los profesionales de la cultura ya no somos jóvenes, por eso no estamos en esa estructura. Pero ahora, fuera de bromas, de la reflexión de las estructuras administrativas y lo que conllevan detrás, es verdad que el turismo, tal como entendemos que es un negocio, al final de infraestructuras, con la categorización que tengan,
perviven y viven y se sostienen y tienen su sentido porque existen los elementos del patrimonio cultural y natural de cada territorio. Es decir, si no tuviéramos nada que ofrecer por naturaleza, vamos a decirlo, y en eso Navarra, por ejemplo, como lo tiene Galicia, ¿no? O también, y muchos territorios, también Valencia, esa visión, digamos, del patrimonio natural y cultural. Yo sí que creo que puede ser, vamos a decirlo, una de las patas de las estrategias, ¿eh? Yo no voy a pensarlo en un sentido negativo, porque creo que también ha dado sus frutos, pero que no solo la política cultural se sostenga en los elementos de aquel turismo cultural y los formatos que con ello se lleven a cabo. Creo que hay que diversificarlo. La política cultural es muy amplia. La política cultural va desde el asociacionismo que hemos comentado, desde lo comunitario, desde la identidad que uno siente hacia su territorio, desde los sentimientos que genera, desde un patrimonio cultural, ¿no?, que pueda tener o natural, desde la visión que eso genera de los paisajes culturales, pero también va a todo tipo de formatos. Es decir, hoy hablamos incluso de la industria cultural y creativa, con lo cual no solo la visión del turismo y la cultura, creo que esa es una de tantas. En el caso de Galicia, como le pasa a Navarra, sí que la fortaleza de todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago, que al final es itinerario cultural europeo, es muy importante, pero no tiene que ser el único. Y que una infraestructura o estructura administrativa conviva con esos dos términos a veces no significa que convivan tampoco bien ni que convivan mal. Simplemente que las personas que lleven esas políticas culturales, entre las que integren el turismo, que también ahí está el consumo, el comercio, hay otros aspectos de negocio, sepan tener claro que esa es una visión más o una estrategia más dentro de una política, pero no la única. De acordo. E xa para rematar, moi brevemente, porque estamos aí no borde do tempo, teño un par de preguntas, unha para Pau, outra para María. Empezo por Pau. Pau, pola túa experiencia e coñecemento de redes internacionais, que medidas ou estrategias para a acción cultural que se estean poñendo en marcha noutros países neste momento, dentro desta crisis, che están chamando a atención en positivo? Eh, Pues la verdad es que una cosa que hay que destacar y que es sorprendente, es decir, a pesar de lo que nos quejamos, la verdad es que sí que ha habido respuesta bastante rápida de prácticamente todas las administraciones es decir, se ha considerado, se ha tenido en cuenta el sector cultural como un elemento central en el impacto de la pandemia y de la crisis. Y yo diría que sí que ha habido respuesta. Es decir, prácticamente todas las administraciones, a todos los niveles, han tenido unas respuestas más acertadas, con mayor recurso presupuestario, con mayor intensidad, pero sí que ha habido una respuesta. Es decir, se ha considerado que la cultura es una de las grandes afectadas por el confinamiento, por la pandemia, y por tanto sí que ha habido respuesta. Nosotros estamos haciendo ahora un cierto trabajo de recopilación, de tratar de ver qué respuestas se están dando, pero vamos, desde el punto, no podría decirte desde el punto de vista de la innovación en cuanto a herramientas, no podría decirte que hayamos visto nada que sea así absolutamente sorprendente, y tienen que ver pues con cosas de las que hemos estado hablando, pues eso, de mantener los contratos, de pagar anticipadamente, de ayudas y subvenciones. No sabría decirte, no sabría encontrarte alguna intervención que sea así especialmente espectacular en el ámbito internacional. De acordo. E agora para María, interésanos moitísimo esa pioneira lei foral de dereitos culturais que vides de poñer en marcha. Entón, queríamos que nos contases brevemente como se xestou, cal é o investimento, recursos económicos e capital humano, como se está aplicando, como está funcionando e cales son os obxectivos, os resultados que queredes conseguir. Difícil resumir 3 años de trabajo en unos minutos, pero lo voy a intentar. Importante, en el Pacto de la Cultura, en el 2015 en Pamplona, que se celebró en Pamplona, los profesionales de la gestión cultural ya pusieron encima de la mesa la necesidad de tener una ley de derechos culturales. Digamos que desde el 2015 eso estaba presente. Curiosamente, varios grupos políticos de Navarra lo llevaban en sus programas electorales, con lo cual eso derivó a un acuerdo de gobierno de los partidos para que el departamento competente en materia de cultura generara esa ley. Es decir, tuvo un impulso de la sociedad, tuvo un impulso de los gestores y gestoras culturales y al final tuvo un impulso de gobierno. Esto es importante para poder llevarlo a cabo.
El proceso fue largo, con un grupo de trabajo redactor, pero con un proceso participativo muy amplio, con todas las asociaciones de Navarra, un proceso participativo también pues, en los cauces de una ley de transparencia, ¿no? Pues una exposición pública, etcétera, etcétera, y una negociación con todos los partidos políticos. Esto resume brevemente, pues si conocéis un poco la ley, tiene unos pilares básicos que son la accesibilidad y la participación y goce en la vida cultural. Habla de sectores culturales, habla de la propiedad intelectual, habla de los principios inspiradores, tiene todo un trabajo de fuentes de información, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, en el momento que los derechos culturales van acercándose a esa visión de derechos humanos, y al final lo importante es que de alguna manera nos ha fijado un marco que está en total relación con la política cultural ahora en Navarra, ¿no? De hecho, conforme ha llegado esta crisis, más se ha hablado de la Ley de Derechos Culturales en el sentido de que debemos seguir fomentando esa accesibilidad y esa participación. La ley generó un marco muy interesante, por ejemplo, creó la figura de un foro de coordinación entre el Departamento de Cultura y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Esto ha hecho que hayamos tenido varias reuniones de coordinación ahora, de equipamientos culturales, de protocolos, de visión de política cultural. Importante el portal digital de la cultura de Navarra, llevamos tiempo trabajando en la digitalización de nuestro patrimonio, nuestros archivos, nuestros museos, y posteriormente llegará todo lo que sea la acción cultural, las visitas públicas gratuitas, las cartas de servicios, es decir, la ley ha puesto encima de la mesa pues al final el goce de la vida cultural como un derecho de la ciudadanía, en este caso de Navarra, que es el alcance que tiene la ley. Y esto incluso nos ha llevado a, que antes comentaba Pau un poco la precariedad a veces del mundo cultural, pues ahora el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra, esta es una noticia de la semana pasada, a que Navarra genere su próxima ley en el Departamento de Cultura, que es la Ley de las Profesiones de la Cultura. Es decir, seguimos avanzando. Es una ley la del mecenazgo, otra es la de los derechos de la cultura, y la futura ley de Navarra será la de las profesiones de la cultura. Creo que tenemos que velar por todos los puntos de vista, desde el ciudadano o ciudadana que consume, hasta los artistas, hasta las propias administraciones públicas, que deben destinar recursos y crear campos normativos que también favorezcan la política cultural indirecta. Un super resumo. Moitas grazas, María. Complicado. É moi inspirador, sobre todo. Entonces, con isto rematamos. Grazas, Pau, grazas, María, grazas a todas as persoas que estades conectadas. Agardamos que a sesión fora inspiradora. Creo que levamos un bo feixe de ideas e recomendacións que se poderían poñer en práctica. Se hai algo bo nesta crise, entre outras cousas, é que esta conversa queda gravada e que pode servir como recurso para todos os axentes culturais que precisen botar man dela. Eu creo que se comentaron cousas tan bonitas e tan necesarias como o dereito a emocionarnos e compartir neses espazos culturais, a facer mapeos, que é moi interesante, a experimentar con fórmulas híbridas, a manter as contratacións, estar atentas e atentos a ese risco de colapso do sector creativo e cultural, o sea, que é irrenunciable que se sigan cumprindo os compromisos, a que hai que facer un esforzo en xerar hábitos e xerar necesidade de non só asistir, sino practicar cultura, ¿no? Ser a cidadanía, ser partícipes e tamén xeradores de cultura. Apuntes moi interesantes tamén para todos os contidos digitais que están por vir, como, por exemplo, que o streaming poda supoñer un ingreso para os seus creadores, non? Ter claro que o consumo cultural é un compromiso de todos e de todas, e inspirarnos quizás nesas leis de mecenado que poden axudarnos efectivamente a sentirnos moito máis próximos a ser quizáis non só defensores, sino embaixadores e embaixadoras da nosa cultura. E unha frase que non vou esquecer,
e que xa vexo que é un tema que non só preocupa aquí, que non alimentemos porcos con caviar para obter salchichas. Me parece fantástico, non? Tamén creo que é super interesante afondar nesa relación entre cultura e benestar social e máis concretamente en saúde, non? Que para esta crise, que é unha crise de saúde, creo que é algo para reflexionar fondamente. Pois nada máis, boa tarde, de novo moitas grazas por acompañarnos, de cá próxima sesión.